¿Cómo puede una persona llegar a pesar más de 500 kilos? Este no es solo un número. Es una realidad que una vez vivió Carol Jaeger, la mujer más pesada registrada oficialmente en la historia. Su peso extremo no solo la convirtió en un caso médico único, sino en un símbolo de los efectos devastadores de la obesidad severa. Desde muy joven, su cuerpo desafió todos los límites. A medida que pasaban los años, su peso se convirtió en una prisión viviente, dejándola completamente inmóvil y dependiente de otros para realizar cualquier actividad. Pero Carol no solo batió récords por su peso, sino también por su increíble capacidad de perder más de 200 kilos en solo 3 meses sin intervención quirúrgica, algo que sigue siendo un misterio médico hasta el día de hoy. A pesar de su lucha por sobrevivir, las complicaciones de su condición la llevaron a un destino trágico. La gran pregunta es, ¿cómo llegó a este punto? ¿Fue solo genética o hubo algo más detrás de su aumento de peso extremo? Hoy exploraremos la impactante y desgarradora historia de Carol Jaeger, la mujer que desafió los límites de la obesidad y cuya vida sigue siendo un caso médico sin precedentes. La historia de Carol Jaeger no comenzó con un peso extremo. Desde pequeña, su cuerpo mostró señales de que algo no estaba bien. Nació en Michigan en 1960 y, desde sus primeros años, su peso aumentó de forma alarmante. Mientras otros niños de su edad corrían y jugaban sin problemas, Carol tenía dificultades para moverse y se agotaba rápidamente. Desde los 5 años, los médicos comenzaron a notar que su obesidad no era común. Su madre intentó ponerla en dietas estrictas y cambiar su alimentación, pero su cuerpo parecía retener peso sin razón aparente. A los 10 años, ya pesaba más de 100 kilos, y con el tiempo, su crecimiento se aceleró aún más. Pero su obesidad no solo era un problema físico, sino también emocional. Desde la escuela primaria, fue víctima de burlas y rechazo, lo que afectó su autoestima de manera devastadora. Mientras sus compañeros de clase disfrutaban de actividades deportivas, ella era obligada a permanecer al margen, sin poder participar. Intentó llevar una vida normal, pero su peso siempre fue una barrera. A medida que crecía, sus problemas solo se agravaban. A los 20 años, su peso ya superaba los 250 kilos, pero aún podía moverse con ayuda. Sin embargo, cada vez le costaba más esfuerzo realizar tareas básicas. Vestirse, caminar largas distancias, usar transporte público o encontrar ropa de su talla se convirtió en un desafío diario. El juicio de la sociedad también pesaba sobre ella. Las miradas de la gente, los comentarios crueles y la discriminación la llevaron a evitar salir de casa. Aunque intentó perder peso muchas veces, su metabolismo parecía jugar en su contra. Los médicos le recomendaron dietas estrictas, pero su cuerpo no respondía como el de otras personas. Cada intento fallido la sumía más en la desesperación. Con el tiempo, su relación con la comida se volvió emocional. Comer le daba una sensación de alivio, pero al mismo tiempo, era la razón de su sufrimiento. Intentaba socializar, pero cada vez era más difícil. Los espacios públicos no estaban diseñados para alguien con su peso, y poco a poco dejó de asistir a reuniones familiares y encuentros con amigos. A los 30 años, su peso había superado los 400 kilos y su independencia se reducía día tras día. En este punto, sus piernas ya no podían soportar su peso, y moverse se convirtió en una tarea imposible. Necesitaba ayuda para todo: alimentarse, asearse y hasta cambiar de posición en la cama. Poco a poco, su mundo se redujo a las paredes de su casa. Su familia y amigos la apoyaban, pero verla en esa condición era devastador. Intentaban motivarla a buscar ayuda, pero los tratamientos disponibles no eran efectivos en su caso. Buscó ayuda médica, pero en los años 80 no existían tratamientos diseñados para casos tan extremos. Sin opciones, su peso continuó aumentando sin control. Hasta que finalmente, su cuerpo dijo: «Basta». El peso de Carol Jaeger nunca dejó de aumentar. A medida que pasaban los años, su cuerpo se volvía cada vez más grande, más pesado
y más difícil de mover. En algún punto, su metabolismo parecía haber colapsado por completo. Ya no era solo cuestión de dieta o ejercicio. Su peso había superado los 500 kilos, convirtiéndola en la mujer más pesada registrada en la historia. Pero lo más aterrador no era la cifra, sino cómo su cuerpo se convirtió en su propia prisión. A los 34 años, Carol perdió por completo la capacidad de caminar. Sus piernas ya no podían sostenerla, y los médicos le advirtieron que intentarlo podía causarle fracturas fatales. A partir de ese momento, quedó confinada a su cama. Su mundo se redujo a 4 paredes y un colchón. No podía levantarse, no podía salir, no podía hacer nada sin ayuda. A partir de ese momento, dependía de otros para absolutamente todo. Su familia, sus amigos y algunos cuidadores se convirtieron en sus manos y sus pies. Le llevaban la comida, la aseaban, la ayudaban a cambiar de posición para evitar llagas. Pero cada vez era más difícil. Los objetos cotidianos no estaban diseñados para una persona con su peso. Los colchones se rompían bajo su cuerpo. Las sillas no podían sostenerla. Las puertas eran demasiado estrechas para sacarla de su habitación. Carol ya no solo vivía atrapada en su cuerpo, sino también en su propia casa. Para sus seres queridos, verla en esa condición era devastador. Sus padres y hermanos intentaban ser su apoyo, pero no sabían cómo ayudarla. Verla luchar día tras día contra su propio cuerpo les rompía el corazón. «Quiero salir de aquí, quiero caminar de nuevo», le decía a su madre. Pero la realidad era que no había salida. Las autoridades médicas no estaban preparadas para un caso como el suyo. Las ambulancias no podían transportarla. No existían camas hospitalarias capaces de soportar su peso. Los doctores la visitaban en casa, pero la única solución que le ofrecían era bajar de peso. Una tarea casi imposible cuando su movilidad era nula y su metabolismo estaba fuera de control. Su madre y sus amigos buscaron desesperadamente ayuda. Contactaron médicos, hospitales, incluso programas especializados en obesidad extrema. Pero la respuesta siempre era la misma. Su caso era demasiado complicado. La frustración crecía cada día. Carol seguía engordando y nadie tenía una respuesta. Mientras el mundo avanzaba, Carol seguía atrapada en el mismo lugar. La televisión se convirtió en su ventana a la realidad. Los libros eran su única forma de viajar más allá de su habitación. Soñaba con recuperar su vida, pero su cuerpo tenía otros planes. Cada día, su corazón tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para bombear sangre a través de su enorme cuerpo. Sus pulmones luchaban por oxigenar un organismo que se volvía más grande y pesado. Su piel empezó a desarrollar infecciones. Las llagas por presión se multiplicaban. Las visitas a su casa eran cada vez menos frecuentes. No porque su familia no la amara, sino porque ver su sufrimiento era insoportable. El impacto emocional era brutal. Carol enfrentaba episodios de ansiedad y depresión constantes. Muchas noches lloraba en silencio, sin saber si despertaría al día siguiente. A pesar de todo, Carol no perdió la esperanza. Sabía que, si seguía viva, todavía existía una posibilidad. Pero la gran pregunta era, ¿había algo que realmente pudiera salvarla? Para Carol Jaeger, cada día era una batalla. Su peso extremo no solo limitaba su movilidad, sino que desencadenó una serie de problemas médicos que ponían en riesgo su vida. Su corazón tenía que trabajar el doble para bombear sangre a través de su cuerpo. Sus pulmones luchaban por expandirse, lo que le causaba episodios de insuficiencia respiratoria. Pero el problema más grave eran las infecciones de piel. Su inmovilidad prolongada le provocó llagas por presión en la espalda y piernas, que poco a poco se convirtieron en heridas abiertas. Al no poder moverse, estas heridas no sanaban y la piel infectada se extendía con rapidez. El dolor era insoportable. Cada movimiento era una tortura. Los médicos advirtieron que si no lograban reducir su peso, su cuerpo colapsaría en cualquier momento. Los doctores decidieron intervenir.
necesitaban reducir su peso de manera urgente. Pero había un problema. Carol no podía ser operada. Su tamaño impedía que cualquier cirugía bariátrica fuera segura. Incluso una cama de hospital era insuficiente para sostenerla. Su única opción era una dieta extrema controlada por especialistas. El plan era drástico: un régimen de menos de 1.200 calorías diarias para forzar su cuerpo a utilizar sus reservas de grasa. Era un último intento desesperado por salvarla. Y sorprendentemente, funcionó. En solo 3 meses, Carol logró perder más de 200 kilos. Fue una de las pérdidas de peso más rápidas jamás vistas sin intervención quirúrgica. Pero, ¿cómo fue posible? Los médicos teorizaban que su cuerpo, al entrar en un estado de crisis metabólica, quemó una cantidad extrema de grasa en un tiempo récord. Sin embargo, esta pérdida masiva no trajo el alivio esperado. Su piel colgaba en enormes pliegues, su energía estaba agotada y su cuerpo estaba demasiado debilitado para mantenerse en pie. Su corazón, ya dañado por años de esfuerzo excesivo, comenzó a fallar. Los médicos intentaron estabilizarla con medicamentos, pero su cuerpo no respondía. Su familia observaba impotente cómo su estado empeoraba día tras día. La infección en su piel se extendió rápidamente, alcanzando órganos internos. La fiebre subió sin control, y en cuestión de semanas, Carol estaba al borde del colapso. Aunque había logrado algo impresionante, el daño ya estaba hecho. Su organismo estaba tan deteriorado que sus días estaban contados. Y entonces, llegó el momento que todos temían. El 6 de julio de 1994, Carol Jaeger falleció a los 34 años en un hospital de Michigan. Las complicaciones derivadas de su peso extremo, las infecciones generalizadas y la insuficiencia orgánica terminaron con su vida. Su cuerpo simplemente no pudo más. Carol murió rodeada de su familia, pero con un sentimiento agridulce. Había logrado perder peso, pero ya era demasiado tarde. Con un peso de 544 kilos en su punto más alto, su caso sigue siendo uno de los más extremos jamás registrados. Pero más allá de los números, su historia es una advertencia. El caso de Carol Jaeger es más que un récord en un libro. Es el reflejo de una realidad alarmante. La obesidad extrema no es solo una cuestión estética, es una enfermedad mortal. Su historia abrió el debate sobre el acceso limitado a tratamientos para la obesidad severa y la falta de educación sobre salud metabólica. Los especialistas creen que, si hubiera recibido ayuda médica antes, su destino habría sido diferente. En su última entrevista, Carol dijo que no quería ser recordada como la mujer más gorda del mundo, sino como alguien que luchó hasta el final. Desde su fallecimiento, muchos investigadores han utilizado su caso para mejorar los tratamientos contra la obesidad. Los médicos han reconocido que, en su época, no había suficientes recursos para manejar casos como el suyo. Hoy en día, existen más opciones como cirugías, terapias hormonales y tratamientos médicos personalizados, pero aún queda mucho por hacer. La obesidad extrema sigue siendo un problema global, y su historia nos recuerda lo importante que es detectarla y tratarla a tiempo. Pero ahora, la pregunta es para ti. ¿Cómo crees que su vida pudo haber sido diferente si hubiera recibido ayuda a tiempo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te impactó su historia, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para más historias como esta. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo video.